Ya lo decíamos, es protagonista del día de esta noticia el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, a quien saludamos en la costera ciudad de Barranquilla. Señor Procurador, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me le va? Muy bien, señor, gracias por atendernos. Señor Procurador, el presidente Juan Manuel Santos ha hecho todo lo que debería o podría hacer o lo que está a su alcance para enfrentar este problema en la frontera. Mire, yo considero, como lo ha reiterado la Procuraduría, que lo que se debe hacer es lograr, primero, denunciar que el Estado venezolano ha diseñado una política sistemática contra los colombianos, que esa política sistemática ha terminado en configurar una serie de conductas que son delitos de lesa humanidad. Allí encontramos desplazamiento forzado, hay desapariciones forzadas, hay actos de carácter violento contra mujeres, contra niños. Entonces, lo que se debe exigir, como le repetí, es el desmonte de esa política sistemática del Estado venezolano contra nuestros connacionales. Y por ello la Procuraduría desde hace 10 días ha solicitado que se acuda ante la Corte Penal Internacional y que se soliciten las medidas cautelares. Y la Procuraduría, en su condición de representante de la sociedad y defensora de los derechos y de las garantías constitucionales, ha acudido directamente a la Comisión Interamericana en el día de ayer y ha presentado el informe correspondiente ante la Corte Penal Internacional sobre las conductas que configuran auténticos delitos de lesa humanidad. Yo pienso que la actitud de la institucionalidad colombiana y del gobierno nacional debe apuntar en ese mismo sentido. Es necesario con la energía, con la decisión y con la fortaleza que estos momentos exigen, no solamente escalar y denunciando ante los organismos internacionales la conducta del Estado venezolano y del presidente Maduro, sino desplegarla con mucho tino para lograr que se dicten medidas necesarias a garantizar los derechos de nuestros connacionales. Señor Procurador, le suplico que nos espere 2 minutitos mientras hacemos contacto en directo en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, con Jefferson Beltrán, nuestro enviado especial y subdirector del programa La Noche, porque les decíamos que tal vez la noticia más importante del día es el Consejo de Ministros que se ha desarrollado allí durante las pasadas horas y en el cual estuvieron diferentes organismos internacionales e incluso embajadores para que el gobierno colombiano pudiera mostrarles la realidad de la situación. Jefferson, buenas noches. ¿Con quién está usted a esta hora? Buenas noches, Yamit, y para todos los televidentes del programa La Noche en NTN 24. Continuamos con esa cobertura humanitaria desde el lugar de la noticia, precisamente en el punto fronterizo entre Colombia y Venezuela, donde, como usted muy bien lo apunta, Yamit, hoy tuvo lugar una reunión, un importante Consejo de Ministros que lideró el presidente Juan Manuel Santos y al cual asistieron cerca de 18 delegaciones diplomáticas que tienen representación en Colombia. El objetivo del presidente Juan Manuel Santos es de manera directa explicarle a cada una de estas delegaciones internacionales la situación, la crisis humanitaria que ya evidenció la ONU aquí en la frontera entre Colombia y Venezuela y que la Organización de Estados Americanos, por decisión de sus representantes, no quiso escuchar. Precisamente sobre eso es que quiero hablar hasta ahora con la ministra de Educación, Gina Parodi. Ha sido otra de las funcionarias que ha estado al frente por parte del gobierno colombiano atendiendo esta situación. Ministra, tenga usted las muy buenas noches y quiero comenzar preguntándole cómo están nuestros niños, los que se quedaron del otro lado de la frontera y no han podido regresar a sus escuelas. Buenas noches, pues esa es una de las preocupaciones más grandes que tenemos. 2.067 niños que todos los días cruzaban la frontera para estudiar en Colombia.
Hoy lo que tenemos son 2.067 niños que no han podido cruzar la frontera, cuyo derecho a la educación, que es un derecho universal, lo están violando, y lo que le estamos solicitando a las autoridades venezolanas es que construyan un corredor humanitario de tal manera que permitan un bus escolar pasar la frontera y que los niños puedan seguir estudiando. Ministra, ¿cuál es el balance que usted hace al hacer este recorrido por el departamento de Norte de Santander? ¿Qué tanto ha afectado esta decisión del presidente Nicolás Maduro de cerrar la frontera, la situación humanitaria en este lugar? Pues en términos de educación ha sido gravísimo. Lo que tenemos son 2.000 niños por fuera del sistema escolar. Menos mal los jóvenes y los niños que están viniendo a Colombia, todos se les está garantizando su derecho a la educación. Hicimos una matriculatón este fin de semana con 223 niños que esta semana deben quedar completamente escolarizados. Así que el Ministerio de Educación, los rectores, sobre todo, las secretarías de educación estamos respondiendo, pero no es justo que primen intereses políticos sobre los intereses de los niños. Ministra, ¿usted cree que todo esto responde a intereses electorales, tal y como lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos en este Consejo de Ministros? No tengo la menor duda que aquí se ha generado una crisis humanitaria por cuenta de intereses políticos. En lo que tiene que ver ya con otro punto, ministra, y tiene que ver con esa actividad que usted va a realizar ya en las próximas horas, en la que usted se va a trasladar a la frontera, exactamente qué es lo que usted le va a decir al gobierno venezolano. Precisamente que permita, que por favor, que por caridad abra un corredor humanitario que permita el transporte escolar y que permita que los niños, sean colombianos o sean venezolanos, pero que venían aquí todos los días a estudiar, se les pueda garantizar ese derecho a la educación. Ministra, yo le quiero agradecer ese tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche, NTN 24. Hemos estado hablando con cada uno de los ministros y era importante también dialogar con usted sobre lo que está haciendo su cartera para solucionar la crisis que enfrentan también los niños que están del otro lado de la frontera, ministra, porque hay que decir que también muchos de ellos son venezolanos y se están viendo afectados. Así es, aquí las puertas abiertas, los colegios, los rectores están comprometidos con garantizar ese derecho, pero usted podrá recorrer los colegios y verá que hay unos que están desocupados porque los niños no han podido cruzar la frontera. Ministra Gina Parodi, muchas gracias por esta entrevista. A ustedes muchas gracias. Muy bien, Yamid, nosotros vamos a continuar con esa transmisión en directo aquí del programa La Noche de NTN 24 y también para Noticias RCN y para el canal NTN 24 a propósito de esta crisis fronteriza que hoy tuvo como testigos a las delegaciones de 18 países, 18 embajadores que vinieron hasta aquí a escuchar de manera directa al presidente Juan Manuel Santos y a visitar, Yamid, cada uno de los albergues donde en este momento están hospedadas cerca de 2.200 personas, una crisis que según las últimas cifras que ha entregado la Organización de Naciones Unidas afecta a cerca de 12.000 personas, escuchen bien, 12.000 personas que se han visto afectadas, muchas de ellas o la mayoría de ellas son niños, como lo ha dicho la ministra de Educación, Yamid, porque basta caminar unos cuantos pasos aquí por la frontera para encontrarse niños jugando en una esquina, en otra, y la mayoría de esos niños, dicho sea de paso, Yamid, son venezolanos. Uno encuentra mamás que son colombianas, padres que son venezolanos e hijos que están nacionalizados con su nacionalidad venezolana. A ellos es que les está recayendo la principal problemática de esta crisis humanitaria. Jefferson, muy amable. Muchas gracias también a la ministra que hace parte de estas acciones del gobierno para enfrentar esta crisis humanitaria. Al procurador también gracias por habernos esperado estos minutos. Entenderá, procurador, que evidentemente es noticia del día y es otra de las protagonistas, entre otras cosas, porque debe cumplir la misión que usted le ha impuesto y es que aboguen por los derechos de los menores, en este caso de los estudiantes. Procurador, vuelvo con usted para preguntarle. Usted nos decía hace unos minutos que había llevado unos argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también es viable llevar estos argumentos y esta demanda, una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Mire, desde el primer día la Procuraduría anunció que era necesario acudir tanto a la Comisión Interamericana como a la Corte Penal Internacional. Desde el primer momento, la Procuraduría, al oír los relatos de nuestros connacionales, encontró que estaban configuradas las conductas que se estipulan en las normas internacionales como delitos de lesa humanidad
Y por tal razón, la Procuraduría insistió desde el primer momento que se debería acudir a la Corte Penal Internacional y al sistema interamericano. A la Corte Penal Internacional, la Procuraduría elaboró un informe que presenta ante dicho órgano judicial para que mover la competencia oficiosa que tiene la Corte Penal Internacional frente a esta clase de delitos internacionales. Desde luego que el gobierno nacional tiene la competencia para acudir directamente. La Procuraduría ya ha presentado ese informe correspondiente señalando precisamente cómo esas conductas que configuran desplazamiento forzado, que configuran torturas, que configuran desapariciones y que desde luego son conductas señaladas como delitos internacionales, sean investigados como corresponde. Estas conductas no pueden dejarse, dijéramos, que tomen vuelo, porque esto no tiene antecedentes no solo en las relaciones binacionales, sino en otros conflictos que se hayan presentado en nuestra región. Los únicos antecedentes de esta naturaleza los encontramos en la crisis de los Balcanes o en la misma Alemania nazi, pero es indudable que nosotros no podemos mantenernos silentes, ni como colombianos, ni menos con la investidura y con la competencia que ostentamos como Procurador General de la Nación, como defensor y garante de los derechos de todos nuestros ciudadanos, los que viven en nuestro país como los connacionales que por alguna razón han tenido que trasladarse a otros países. Señor Procurador, le escucho comparar esta situación con la crisis de los Balcanes en la antigua Yugoslavia o también con el papel del régimen nazi. Si eso es así, ¿es sostenible que Venezuela siga siendo facilitador, acompañante del proceso de paz con las FARC después de toda esta crisis? Mire, eso es un escándalo. Eso nadie lo entiende, nadie lo comprende, que en medio de esta crisis Venezuela siga apareciendo como país garante del proceso de paz, un garante que diseña políticas para desconocer los derechos de nuestros compatriotas, un Estado que desconoce flagrantemente las garantías más elementales de cualquier persona. Yo creo que si hay algo que el país está unido en estos momentos y al unísono pide, es que el gobierno nacional, que el señor presidente de la República excluya inmediatamente al Estado venezolano como país garante. Eso es mantenerlo es un acto de suprema indignidad y eso no se puede admitir. ¿Cuál es la razón para que en estas circunstancias Venezuela se mantenga como país garante? Yo pienso que no tiene ninguna utilidad ni ningún sentido, ni ético, ni moral, ni político, ni de política internacional. Pienso que en eso Colombia, a una sola voz, pide precisamente esa inmediata exclusión de Venezuela como país garante. Eso más aún es lo que hace deslegitimar el proceso y generar cualquier tipo de suspicacias. Sí, no sé si le entendí bien, procurador, pero es que, digamos, hay gente que dice que el proceso de paz podría estar en riesgo por el papel tan importante que ha jugado Venezuela. Usted dice que hay que excluir a Venezuela como país facilitador o como país acompañante, pero ¿eso tendría que ocurrir de una vez o podría dar una espera? Desde luego que eso le corresponde al presidente, pero ese es el criterio y el sentir que hoy la opinión pública tiene
frente a la presencia de Venezuela como país garante. Eso debería ser una consecuencia inmediata de todos los episodios que estamos viviendo. Antes de despedirlo, señor procurador, quiero preguntarle lo siguiente. El régimen venezolano, el gobierno, el presidente Maduro ha dicho reiterativamente que toma todas esas decisiones para combatir el contrabando y además porque, según él, hay unas bases paramilitares en territorio venezolano y en la zona limítrofe con Colombia. ¿Ustedes en la Procuraduría, en las investigaciones que han hecho, tienen alguna evidencia concreta de que haya esas bases paramilitares que el gobierno vecino denuncia? Eso es, esa es una aseveración reiterada del gobierno venezolano que nunca la ha demostrado, que nunca la ha aprobado. Frente a ello hay muchas versiones. Esa es una versión que frecuentemente da el gobierno venezolano que nunca lo ha demostrado. Hay otras versiones y estos hechos muy conocidos, como hay estructuras criminales que tienen vasos comunicantes con la Guardia Nacional y se dice frecuentemente que los episodios de violencia que fueron los que determinaron el inicio de esa crisis con el enfrentamiento donde perdió la vida o fueron heridos personas o funcionarios venezolanos, estaría implicado personas vinculadas a la misma Guardia Nacional. Pero son versiones que no están corroboradas y que no ameritarían una valoración hasta tanto no se tengan las pruebas correspondientes. Señor Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, gracias por estar con nosotros en la noche. Muy amable, señor. Nos atiende desde Barranquilla. Es Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de Colombia. Funciona como Ministerio Público, es decir, la defensa de los ciudadanos de Colombia. A propósito del tema de hoy, les preguntamos a nuestros televidentes, ¿usted qué opina de la ofensiva diplomática internacional que ha anunciado el presidente Juan Manuel Santos ante la crisis fronteriza con Venezuela? Pueden contestarnos esa pregunta en todas las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla, son las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Hacemos nuestra primera pausa, volvemos, hay mucho más en la noche. Ya regresamos con La Noche.